noches a todos. Ahora yo voy a hablar un poquito más despacio porque ahora yo sé lo que pasa en las cabines. Entonces, si acaso yo estoy un poquito más apurado, dime, Jordi, dime, porque a veces cuando estoy leyendo puedo hablar un poquito más apurado. Sí, voy a hablar, antes que nada voy a hablar un poquito de mí, de mi historia. Yo vivo acá en Belo Horizonte. Yo tengo mi graduación es en español por la Facultad UFMG. En 2004 hasta 2010 estudié español allá, donde tuve contacto con otras lenguas, por ejemplo, el francés por un semestre y empecé a estudiar el inglés allá. Eh, Después yo hice el posgrado en traducción e interpretación del español, eh, para trabajar con hacer subtítulos en películas. Fue un curso que me encantó mucho. Mientras yo estudiaba, por ejemplo, la flauta en la Facultad de Música, la música siempre ha estado en mi vida desde que era un niño. Entonces empecé a estudiar la guitarra, después la flauta, después en 2002, sí, empecé a estudiar el saxofón. Estudio también de los instrumentos de viento, estudio la armónica. eh, ya toqué el bajo, todo ese instrumento de viento. Sí, así que me encanta más tocar el saxofón. Por eso he elegido hoy hablar sobre la historia del sax, que hace parte de mi vida como músico. ah, y voy a hablar sobre la historia del hombre que ha creado el saxofón en Bélgica, en una pequeña ciudad llamada Dinan. Dinan es un nombre en francés. Eh, y creó el saxo por una mezcla, que quería hacer una mezcla de sonidos entre la clarineta y los instrumentos de metal. Entonces, ¿por qué? Porque los instrumentos de metal son instrumentos que tienen un sonido muy fuerte, y los instrumentos de viento madera tienen un sonido muy cálido, muy sencillo. Entonces, él quiso hacer una mezcla entre los dos instrumentos. Desde niño criaba, desmantelaba instrumentos, por ejemplo, las clarinetas para hacer experimentos. Entonces, yo creo que cuando estaba con 29 años, creó el saxofón. Es por ello que el nombre lleva su nombre. Adolf Sax lleva su nombre de sax porque su padre también se llamaba Sax. Eh, Saxofón o no viene de los instrumentos que pueden tocar con ayuda del aire. Entonces, por eso se llama saxofón. Entonces, acá como pueden mirar la pantalla, el saxofón fue inventado por el belga Adolf Sax en la década de 1840, combinando la potencia de los instrumentos de metal con la agilidad de los instrumentos de madera. Aunque se pensó para la música clásica, ganó gran popularidad en el siglo XX a través de jazz y la música popular. La invención consistió en un instrumento de metal que produce sonido mediante una caña simple, esta caña, eh, similar a los instrumentos de madera, con la que Sachs buscaba mejorar el sonido y la expresividad del clarinete.
Entonces seguimos adelante. Vamos a ver acá. Éxodo en bandas militares. Es porque el saxo fue rechazado por otros músicos. Entonces tu éxito en las bandas militares de Francia. ¿Por qué? Porque en aquella época había mm, conflictos de guerra y el saxo era el instrumento que era más potente para que los otros soldados oyesen el sonido. Donde el saxofón se incorporó inicialmente en las bandas militares, ya que se consideraba que su sonido potente y melódico llenaba el hueco entre los instrumentos de metal y de madera. De mediante el rechazo inicial, como les dije, a pesar de su utilidad, enfrentó la oposición de músicos tradicionales, aunque su perseverancia y la ayuda de influyentes compositores como Héctor Berlioz permitieron que se ganara un lugar en el mundo musical popular. Aquí dice que cuando, por ejemplo, en la Guerra de Secesión en Estados Unidos, cuando el saxo llegó allá, por ejemplo, el saxo era utilizado para hacer músicas clásicas, músicas clásicas, y cuando los negros de la Guerra de Secesión descubrieron el sonido del saxo, empezaron a tocar de forma muy diferente a los que tocaban el jazz, por ejemplo. Por eso ellos crearon un sonido más gordo para tocar blues, por ejemplo, y el jazz. Como dice acá, a mediados de la década de 1920, el saxofón se popularizó en Estados Unidos, especialmente en las bandas de jazz que surgió en Nueva Orleans, que es el berço de jazz y blues. Rol como instrumento solista. En el jazz, el saxofón se convirtió en un instrumento solista principal, valorado por su gran capacidad de improvisación y su expresividad. Ícono cultural, el saxofón se consolidó como un símbolo de la música del siglo XX, desde jazz hasta el rhythm and blues, el soul y el rock and roll. Entonces está en todos los ritmos. En el pasado. Yo voy a explicarles por qué ah, todavía no es mucho utilizado hoy día, desafortunadamente. Acá está, nosotros tenemos la familia del saxofón, porque cuando Adolf Sax creó el instrumento, él pensó en la familia. Yo no sé si ustedes saben, porque en una orquesta hay familias que se llaman de naipes también. Por ejemplo, la familia de instrumentos viento-madera, que tiene el saxofón, las clarinetas y la flauta. Aunque el instrumento en principio fue hecho de metal, ¿por qué está en la familia de la madera? Porque utiliza una caña que el sonido suele. Nosotros acordamos el sonido de la clarineta, que es hecha de madera, y la flauta también, que son hechas hoy día, ellas son hechas de metal, pero en principio las flautas eran hechas de madera. Entonces, todo esto en la familia de madera. Entonces, hay la familia de madera, instrumentos viento madera, instrumentos viento de metales también. Acá nosotros podemos ver el primer, que se llama soprillo o sopranino, hay dos nombres. El segundo, soprano. El tercero, el sax alto, que es ese. El tercero es
es un poco mayor, que es el saxo, es más pesado. No sé si pueden ver, mirar, ese saxo tenor. Es muy parecido con el otro sax que está allá, que se llama el saxo melody. Es muy parecido, pero el tono es diferente. Pues este tiene un tono que se llama si bemol. El sax alto, el tono es mi bemol. Entonces, todo tiene diferentes afinaciones. Ese sax melodies, la afinación es en do. Ya más adelante nosotros tenemos el saxo barítono y después el bajo, que es mayor, y el contrabajo. Así que el Aldo Sax pensó en las familias, en las voces. Por ejemplo, en una orquesta hay voces femeninas, voces masculinas. Por ello, pensó en la tonalidad para el saxo alto, la tonalidad de mi bemol, que alcance a una voz más alta. Por ejemplo, para hacer la voz del hombre, pensó en los otros que son mayores, el tenor, el barítono, el bajo, el contrabajo. Aquí están las partes del saxo que yo les puse. Eh, Acá no sé si puede mirar esta llamada boquilla. El saxo es como un cuerpo humano. Tiene la boquilla, acá está la caña, porque la caña es puesta aquí. Sin utilizar la caña no sale sonido. Entonces pone la boquilla y la caña. Acá está la abrazadera que nosotros utilizamos. En inglés se dice ligature. Acá está el tudel o cuello en español. El tornillo, que es esa pequeña pieza para cerrar. En todo el cuerpo del saxofón nosotros tenemos 23 llaves y cada llave de esta representa una nota musical. Sí, no hace falta que les explique la teoría musical, pues es muy difícil. Acá está la campana del saxo y aquí yo utilizo una correa para que se ponga el saxo. Acá está la explicación que yo les dije, los nombres de cada uno de ellos. Ya yo voy a leer acá. Bueno, el nombre del saxofón o saxofono nace de la unión del apellido de su inventor, como les dije, sax, más el sufijo fono, originario del griego phonos, que significa sonido. Por lo tanto, la palabra saxofón equivale a decir sonido de sax. Sax era músico, pero también le gustaba el comercio. Así que en 1842 se va a París e inicia su taller de instrumentos, en el que una vez se descubre que había hecho un instrumento nuevo, que patente en 1846, desarrolla los otros. Acá no es posible leer, no sé por qué. Bueno, a ver, bueno. La versatilidad del instrumento permitió que no solo se utilizara en la música para banda, jazz o clásica, sino también para músicas autóctonas o folclóricas de diversas regiones en el mundo. Algunos de los géneros en los que el saxo es popular: el jazz, el clásico, blues, soul, pop, rock and roll, salsa, merengue, cumbia. Cumbia se escucha mucho en Argentina. El desarrollo del saxofón no hubiese sido posible de no ser por grandes intérpretes que llevaron el instrumento a los puntos más altos de expresividad, sonoridad y virtuosismo. Aquí una lista de los intérpretes más representativos tanto en el jazz como en la música clásica. Bueno, a ver, ah, perdón. Ah, acá están, ya, yo pasé todo, un lío.
Mm, acá está, perdón. Acá están los nombres de todos los músicos más célebres, más famosos de la música clásica. Por ejemplo, Marcel Mule. Cuando uno empieza a estudiar el saxo en la facultad, siempre va a estudiar Marcel Mule con la música clásica. A mí no me gusta mucho, me gusta, me encanta la música clásica, pero no me gusta mucho estudiar la música clásica, pues me encanta tocar el pop, la música popular. Acá abajo nosotros tenemos los nombres de varios saxofonistas muy famosos en el jazz americano, como por ejemplo aquí está Joy Henderson, Joy Lovano, mucho Justin Mario. Justin Mario no es americano, pero es muy famoso. Paquito de Rivera es muy famoso. Acá yo les puse algunos de los saxofonistas que son más famosos son más conocidos por la introducción en las músicas de los años 80, por ejemplo. Steve Gregory, el saxofonista de George Michael, no sé si ustedes conocen, en Careless Whisper, es una canción muy famosa que la introducción, yo creo que todo el mundo conoce. Yo logro tocarla en el saxo alto, aunque originalmente fue grabada en el saxo tenor, como pueden mirar acá. Es muy famosa, ya he tocado esa canción en varias bodas, varios matrimonios. Las novias les gusta mucho. Acá está John Coltrane, el saxofonista de jazz americano. Desafortunadamente murió, yo creo que a los 42 años o 49, no me acuerdo, porque en esta época utilizaban muchos entorpecentes, pero fue un gran saxofonista para, por la música de jazz, especialmente el jazz americano. Este acá yo creo que ustedes conocen o no, no sé, pero todos los músicos que empiezan el saxo, eh, un día han escuchado Kenny G, el famoso músico cuando, ah, por ejemplo, el camión de gas pasa por la calle, escucha una canción, esa canción es de Kenny G. Es muy famoso en todo el mundo. Sobre todo por tocar, es un experto en todas las familias de sax. Por ejemplo, acá está tocando el sax soprano, que es muy sencillo el sonido, pero toca también el saxo tenor, el sax alto, pero es muy conocido por tocar el sax soprano. Sí, fue una inspiración para mí y todos mis amigos que tocan el saxofón. Y hoy día yo logro tocar, por ejemplo, el sax alto, el sax soprano como Kennedy y el sax tenor, que fue mi segundo saxofón. Eh, Voy a hablar un poquito de la marca de saxofón, por ejemplo, este acá, que es mi segundo saxofón, es un saxo japonés, que es un saxo profesional. Porque hoy día nosotros tenemos muchos saxofón que son hechos en China. En el pasado, los saxofón chinos no eran muy bien aceptos, porque la construcción es muy débil. Y hoy día no, los chineses están fabricando saxofón muy bien hechos, pero los mejores son los saxofones. Es una curiosidad porque para mí el mejor ah, debía ser el saxofón
creado en Bélgica por Adolphe Sax, pero hizo suceso en Francia. Así que los mejores saxofones del mundo son los franceses, los alemanes y los japoneses. Los hechos en Japón son los mejores. Los franceses son los más caros. Yo creo que uno, por ejemplo, si uno va a buscar un saxo en internet para comprar hoy día un saxo profesional Selmer, que es la marca Selmer, es un saxo francés usado, bueno, ya utilizado, está más caro que un coche, por ejemplo, 55.000 reales. El segundo, los saxos alemanes son muy buenos. En tercer, los japoneses también son muy buenos. Hay varias numeraciones. Esa numeración de 1062 es la línea profesional. Entonces, que yo le compré hace mucho tiempo, muchos años. Yo le compré usado porque es muy caro también. Este es plateado. A mí me gusta el sonido de plateado. Yo olvidé decir que el sax alto japonés, que es 62, es, es hecho con cerca de un, no es totalmente con oro, pero les dan un baño de oro para cambiar el sonido. Por eso el sonido es muy, muy bello. Y ese es plateado. El sonido es muy diferente. También hay la boquilla de metal, pero en el inicio muchos saxofonistas utilizaban la boquilla de, en inglés se llama Hodge que en español significa el plástico duro, que ustedes pueden ver acá. El sonido es muy diferente. Entonces, nosotros solemos utilizar las dos. Por ejemplo, esta de plástico duro para tocar músicas clásicas o populares. Pero a mí me gustan las boquillas de metal porque nosotros podemos tocar en aire libre porque el sonido es más potente. Y utilizar también las cañas. Hay cañas que son de bambú, que es un árbol, y las cañas que son artificiales, que por ejemplo esta acá es una caña sintética que ustedes pueden utilizar con las boquillas, que hay un sonido muy parecido. La diferencia es que la caña de bambú, si utiliza el saxo para estudiar o para tocar todos los días, la utilización ella va a durar cerca de 3 meses, más o menos. Mientras esta caña de sintética puede durar 6 o hasta un año, por ejemplo, y es mucho más cara. Entonces, vamos adelante. Desafortunadamente, hoy en día la utilización del saxofón en la música popular no es tan común como en los años 70 y 80. Son en algunas bandas militares, bandas de big band, orquestas o bandas para matrimonio, para la boda. Muchas bandas actualmente no lo utilizan más, pues suelen utilizar el sample. Sample es como si fuera un aplicativo, pero es un sistema de computadora en los teclados que ellos hacen en el estudio para, por ejemplo, para imitar el sonido de los instrumentos de viento. Entonces, utilizado en el estudio para hacer toda la parte del instrumento de viento. Sin embargo, mucha gente aún prefiere los instrumentos reales, pues la técnica humana aún es más sencilla. Acá les dejo para el cierre, para la finalización, una frase que me gusta mucho. Perdón, salió, está acá. Una frase que me gusta mucho
del poeta de mi estado, Carlos Drummond de Andrade, que dijo, ser feliz sin razón es la forma más auténtica de felicidad. Entonces, con esto le despido. Voy a hablar un poquito de mi instrumento de sax. Después voy a enviarles un video porque ustedes saben que por internet no es posible, el sonido no, no funciona para nada. Voy a enviar un video tocando el sax alto, el sax tenor, quizás el saxo soprano, pero no sé, pero los dos les voy a enviar. Bendiciones a todos, muchísimas gracias.